está con nosotros el consultor político Antonio Tramontano. Antonio, bienvenido, un gusto tenerlo aquí. ¿En cuánto afectan o afectaron al sí que propugna el gobierno en la consulta popular estos apagones? Muy buenos días, el gusto, complacido de estar con ustedes, compartir esta entrevista y saludos a la audiencia que nos acompaña. Yo diría que los apagones lo que van a producir es una irritación. O sea, todos estamos enervados, pero no puedo ligarlo en una relación muy directa. Es una discriminante que se llama, es un factor, pero que no va en cuanto a lo que significa la consulta, porque la consulta es un grito que lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo. O ellos o nosotros en esta consulta es dar la capacidad, las herramientas indispensables a cualquier gobierno, a cualquier estado, para prácticamente combatir a lo que sabemos que tenemos, el narcoterrorismo. Le hago otra pregunta. Si no va a afectar el tema eléctrico, más allá de ir calientes, ofuscados a votar por el sí, ¿cuánto puede haber afectado positiva o negativamente el hecho de la embajada mexicana? Sí tiene un impacto, porque lo ha dicho el propio mandatario, que lo peor, a ver, yo considero que a veces hay cosas que no se deben decir, sino que deben estar supeditadas al silencio. Él decía que si no lo capturaban podía producirse una sensación de debilidad. Las cosas son distintas a las relaciones de lo que es una votación, una consulta popular, que como tal debe ser, diría yo, comunicada como el mero hecho de que son herramientas indispensables para una gobernabilidad frente la fuerza pública al narcoterrorismo y delincuencia que están azotando al país. Entonces, diría yo que no hay que relacionarlo uno con lo otro. O sea, eso no me pesa, eso no me multiplica, eso no me motiva. La consulta popular es necesaria por razones de peso yo lo que daría a la vida democrática del país, desde mi punto de vista. No descarto la furia del Chiro por ahí tampoco. Es indudable que hay dos temas fundamentales, uno preponderante, el tema de la seguridad y la lucha a futuro con mayor eficiencia en contra del narcoterrorismo, la delincuencia. Y el otro, con las dos preguntas, la que tiene que ver con el trabajo por horas y también el que tiene que ver con el arbitraje internacional. Son temas importantes, trascendentes, pero en el Ecuador, al final, estas consultas sirven para darle apoyo o demostrar que ya no tiene apoyo un presidente de la República. Y en estos momentos yo creo que más se canaliza por ese lado, a pesar de la gravedad del problema que hemos vivido y seguimos viviendo, que es el tema de la inseguridad. Pero insisto, creo yo que aquí lo que vamos a hacer es el próximo domingo darle el apoyo o ya no tanto al presidente de la República. ¿Se puede catalogar así? A ver, yo pensaría que el apoyo, tenemos varios registros. Tiene un apoyo que es la aceptación de una gestión que está en términos como debe estar. Pero ese apoyo, esa gestión, no es el que endosa, no hay que confundirse. Yo puedo tener el 100% de apoyo, pero no votan por una consulta. O sea, no es que porque tener el 100% va a ganar la consulta al otro día. Lo que hay que ver es qué factores y variables son las que influencian. Esta consulta parece que está como el naufragio de la tormenta perfecta. Tenemos un IVA que ya está al 15, que sí produce malestar. Tenemos cortes de luz que también producen malestar. Tenemos la incidencia favorable de lo que sucedió en la diplomacia con México. Y tenemos un rebrote que había estado apagado, pero que ahora se hizo notorio en cuanto a la inseguridad. Si queremos relacionar todo eso, sí puede haber una relación. Pero si queremos equiparar de que esa consulta es apoyo a la presidencia, sabiendo que estos factores están encima, no. O sea, yo lo digo enfáticamente, no. Hay que separarlo porque si fracasara la consulta o si la consulta no fracasara, no tiene que ver nada con una reelección, porque la reelección corre con otro tiempo. Son tiempos, momentos, sucesos y eventos independientes. Lo único que tenemos que tener presente es lo que vengo sosteniendo. Aquí tenemos que terminar con lo que nos está haciendo daño. Y eso es significativo para decirlo, o ellos o nosotros. Sea lo que sea nosotros como interpretativo, pero ya como país la pregunta es, ¿a dónde queremos llegar y a dónde nos quieren llevar? No sé. O sea, entonces me parece que el gran tema es si el Ecuador va a poder separar
el contenido de la consulta con la popularidad del gobierno, ¿no? O sea, parece que las experiencias recientes que tenemos son que las dos cosas como que se mezclan, pero parecería que el Ecuador ha llegado a una situación de gravedad extrema, que ya llega un momento en donde tirios y troyanos tienen que ponerse de acuerdo en que el tema de la seguridad ya es un tema que trasciende al gobierno en particular, ¿verdad? Claro. Y escúcheme una cosa, ya que usted muy bien lo cita. Yo creo que el tema de la seguridad, para mí ya es un tema que se está agotando tanto en cuanto, ¿qué le voy a decir? El efecto de comunicación, en lo que se llama la comunicación política. La seguridad es un envolvente, pero lo que a mí me afecta, ¿sabe qué es? En primer lugar, me quitaron la libertad. Ya no soy tan libre. Y después me quitaron la tranquilidad de poder salir, circular con mis nietos, con mis hijos, con mis familiares. Entonces el tema de la seguridad es complementario a una acción que me han quitado algo. Y el país enfrenta otro problema, también serio. A mi modo de ver, la confianza y la credibilidad en el Ecuador, tanto en cuanto las instituciones del Estado, se han metido hacia abajo. Entonces yo le pregunto a cualquiera de los que estamos aquí, los que nos están escuchando, bajo ese planteamiento, ¿sabe que estamos perdiendo en el fondo? Fe y esperanza. Y eso es grave. ¿Sabe cuál es el último, llamémoslo así, función del Estado que está señalada en la Constitución que podría caer y causar un daño tremendo? Que se llegue a descubrir por ahí que salga que ha habido un fraude electoral. ¿Sí sabe lo que significaría para el país eso de ahí? Y los reclamos que se vendrían encima. El Ejecutivo cuestionado, no este Ejecutivo, sino la función legislativa cuestionada también. La Consejo de Seguridad y Justicia cuestionada. Luego tenemos Consejo de Participación Ciudadana y Control cuestionada. Solo falta esta. ¿Y después qué nos queda? La estructura de las Fuerzas Armadas, la estructura de la prensa y la estructura de la religión, que no son parte justamente de funciones del Estado, pero que en cierta medida dan una opinión y ejercen determinado influjo sobre la sociedad ecuatoriana. Pero quisiera que yo estar equivocado, por supuesto. Hagan de cuenta que me he equivocado, porque no soy dueño de la verdad. Es bueno saber que a propósito de esta guerra en contra de la delincuencia, esa reserva moral que fue las Fuerzas Armadas ha recuperado niveles sumamente altos de aceptación. Igualmente la Iglesia Católica ha tenido siempre ese respaldo. Y la prensa que no podemos, a pesar de la presencia de las redes sociales, en donde se confunde qué es prensa formal e informal, pero en todo caso la prensa sigue siendo también un referente que busca lo mejor para el país. Digo yo, a propósito de la guerra iniciada en contra de la delincuencia, tenemos que tener muy en claro que recuperando la seguridad, entonces vamos a lograr nuevamente libertad y en base a eso podemos impulsar al desarrollo a nuestro país. Si lo primero no lo logramos, entonces estamos fritos y muertos. Por eso es que hay que respaldar el trabajo de las Fuerzas Armadas, por supuesto, logrado bajo el liderazgo del presidente Noboa. Y en la consulta, uno de los temas fundamentales es ese, el saber que le están preguntando a la gente si quiere que las Fuerzas Armadas estén permanentemente en esa lucha en contra de la delincuencia. Si es que eso no se aprobara, recordemos que, de acuerdo como está la legislación ecuatoriana, es la policía con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Y ya observamos que una cosa es que con estado de excepción y más aún con declaratoria de guerra en contra de la delincuencia, fue las Fuerzas Armadas con la ayuda de la policía. Ahí vimos eficacia, eficiencia. Las dos instituciones son importantes, pero el liderazgo tiene que estar en un país como el nuestro, que ha caído tan abajo en el tema de la delincuencia asesina, esta nacional, internacional. Creo yo que tenemos que respaldar en la consulta y por eso el pedido a la gente que vote por el sí en estos temas, ¿no? Que son por la seguridad, para recuperar la libertad, que es lo que tú decías que más te preocupa. Y la tranquilidad, y seamos claros, en la primera pregunta, que es justamente la que usted plantea, licenciado Guayo. Artículo 158, las Fuerzas Armadas son encargadas de la defensa. Artículo 663, policía encargada de la seguridad. Al extremo. Y en el medio,
nunca estaban ligados a combatir lo que ahora tenemos. Entonces, si queremos libertad, queremos tranquilidad, queremos recuperar eso de ahí, nos queda otra que decirle la raya, por supuesto, al sí. O sea, lo que mayor gravita en esa consulta es esa reforma que es la pregunta número 1, que hay que decirlo, constitucionalmente están a los extremos. Constitucionalmente, y ahí hay los problemas derivados de todo lo que hemos visto, de que no se puede operar, de que no se puede hacer, bla, 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 bla. Pero, ¿sabes qué? Si quieres tú vivir en paz, si quieres tranquilidad, si quieres libertad, pues elige lo que creas conveniente. Ahora, a mí me parece que hay un acto de valentía del gobierno en incluir dentro de la consulta popular no solamente el tema de la seguridad, donde va a ser muy difícil que alguien diga, no, queremos vivir en la inseguridad y queremos vivir en la violencia, al menos que sea él el violento y la persona a la que la van a extraditar. Pero lo que hizo el gobierno fue agregar a la consulta temas que son, digamos, más polémicos, pero no por eso menos necesarios, ¿no? El de la inversión extranjera a través del arbitraje internacional, el trabajo por horas tan necesario precisamente para crear las condiciones para que nuestros muchachos encuentren oportunidades de trabajo. Una pregunta, esto de las jurisdicciones, que a veces las leyes de amparo, ni sé cuándo los amparos constitucionales tienen un problema, que hay que tener jueces derivados para eso. Esa pregunta también. Esa pregunta es importantísima, ¿no? Yo creo que uno de los peores legados de la Constitución de Montecristi ha sido precisamente esas acciones constitucionales. Han desbaratado la estructura jurídica del país. Destructivas. Es que usted va con una acción de protección ante cualquier juez de cualquier lugar y dice, yo tengo el derecho a la libertad, yo tengo el derecho a la propiedad, y el juez interpreta eso como quiere. Es realmente la desestructuralización jurídica de esos principios. Claro, exacto. Y con el impacto de lo que hemos visto, metástasis, purga, la otra que es plaga, esa pregunta ante ver, o sea, lo que hemos visto, ya no hay nada más que ver por encima de eso. Pues, claro. Tiene plena vigencia en cierta medida de lo que ya se debe limitar, porque el problema, ¿sabe cuál es? Que tenemos un serio problema. No hay orden, no hay control. La autoridad no puede hacer que caiga el rigor de la ley. Por tanto, ¿sabe qué? No hay institucionalidad. Y eso es lo que me baso. O sea, la institucionalidad la estamos viendo que se cae. Y alguien tiene que poner orden. Alguien tiene que poner control. Muchísimas gracias. Solamente me ha llamado mucho la atención en los últimos tiempos, y vale la pena una breve discusión sobre el tema. Países como la República Argentina, el país poderoso, importante, con toda la crisis de institucionalidad provocada por el socialismo del siglo XXI con el kirchnerismo. Chile, ese país ejemplo en América Latina, país que caminaba hacia el primer mundo, entorpecido con lo que ocurrió en el 19, todas las protestas, luego cambio de gobierno. Está un presidente que democráticamente ganó, hay que respetarlo, y no dicen que está haciendo bien las cosas, pero hay que respetarlo. Terminará su periodo y vendrá otro. Pero lo que me preocupa es que he seguido muy de cerca, y creo que lo hacemos muchos de nosotros interesados en estas materias, el fondo, la importancia, la trascendencia que tiene el tema de la inseguridad en esos países, cosa que no era motivo de preocupación en el pasado. En Argentina veo al gobierno, además de buscar la reconstrucción de su economía, dedicado con esa ministra Patricia Bullrich, que está muy metida en el tema de seguridad, porque sienten que es extremadamente grave. Y luego veo en Chile, menos al presidente Boric, porque son más superficiales, pero al resto de líderes políticos y personas que a lo mejor a futuro van a ir a una candidatura presidencial, veo tan preocupados. Es la esencia, es el tema número uno, el ver cómo reconstruyen nuevamente la paz y la seguridad en esos países. Y nosotros que hemos vivido lo que hemos vivido, que nosotros hemos llegado a tocar fondo en el tema de la delincuencia, no le dimos la trascendencia del caso. Ahora sí, en las preguntas de la consulta son importantes, son preponderantes. Por eso digo yo, debíamos haberle dado más importancia, mucho más importancia que el nexo con una reelección o con la medida al presidente de la República. Lamento que sí se dan estas cosas, como hemos dicho, pero hubiese sido excelente, ¿no?, que lo tratemos el tema, porque es
el tema primordial, preponderante, fundamental. Sin esto no podemos pensar en el desarrollo del Ecuador. A ver, ¿no? licenciado Guayo, si me permite, Juan Javier, hay algo que tengo que expresar. En febrero yo viajé a Santiago de Chile por tema profesional y personal. Y cuando llegué, se inició el famoso incendio de Viña del Mar. Sí. Cuando llegué fue un sábado, sí, correcto, el sábado. Yo llegué un viernes en la noche. Pero yo vi un incendio que, como tal, era una monstruosidad de desastre. Al día lunes, las noticias hablaban de la sospecha que el tren de Aragua, no es que había incendiado, sino que había cercado una ciudad. Y la había incendiado como cuando uno ve una película que todo es arrasado. Y luego, viendo las cosas, decía, bueno, aquí, bueno, será que por allá. Fui a visitar la Plaza de Armas de Santiago de Chile y me advertían, tenga cuidado que hay robo. Llegué pues y le dije, a ver, aquí es peligroso. Sí, tenga cuidado. ¿Cómo? Pero después me entero que habían operaciones justamente de delincuencia en Santiago, en todos los barrios. Y después me entero, estando aquí, que había una operación de los Latin King allá, que salió como noticia en Ecoavisa. Entonces usted dice, bueno, esto aquí que es plaga o es pandemia. O sea, ¿cómo se está extendiendo? Y yo estaba en Santiago. Dije, no puede ser, pues. O sea, aquí los carabineros, la vaina. Comencé a indagar y en verdad, 6 secuestros. 6 robos. O sea, y esto que veíamos nosotros, que lo vemos todos los días, todos, porque no hay que negarlo y no voy a decir que no me da temor. Cuando usted ve un motociclista al lado suyo, lo único que a veces hace es persignarse. Allá estaba con un taxista y veía que chequeaba al motociclista. Se entre mí, ¿cuál es la razón? Es que estos son, me decían, los que asaltan. ¿Cómo? Estos son los que asaltan. Y no estoy exagerando porque no me interesa exagerar. Pero cuando uno va a un país donde tiene una noticia o tiene elementos de juicio o tiene información de que no sucede, dice... Bueno, Venezuela antes exportaba petróleo, ahora exporta delincuentes. Gracias, Antonio A Tramontana. ustedes, muy amables.